Dice la CNDH podrá tener un impacto, dice, haciendo que convivan las instituciones religiosas, dice, la CNDH podrá tener un impacto mayor en las personas pertenecientes a los diversos credos e instituciones religiosas del país. Esta última parte, pues ya también me declaro en completa confusión. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el planteamiento? No debo recordarle a usted trabajó en gobernación, es además un jurista y es una persona estudiosa, que aunque en la práctica tenemos problemas, en la doctrina no tenemos en este momento un gran debate tendiente a negar el carácter laico del Estado mexicano, y que tampoco nadie ha puesto en duda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un instrumento del Estado para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. Pues muchas gracias. Sí, gracias, senador Pablo Gómez. La propuesta o la mención a la que usted hace referencia, sí, y le agradezco su pregunta porque me permite hacer algunas precisiones al respecto, se encuentra dentro del capítulo o dentro del programa que he titulado Vinculación y Colaboración Institucional. Es decir, estoy planteando, como lo dije también en la presentación que hice hace unos minutos, que veo a la Comisión Nacional como una institución capaz de generar amplios movimientos y campos de colaboración. Y sí, he utilizado la palabra alianza, pero no solo para referirme a organizaciones de este tipo, sino para referirme a organizaciones de todo tipo, es decir, una alianza con la sociedad civil. Mi esfuerzo en colocar también aquí a las organizaciones de carácter o de objetivos religiosos es no excluirlas o considerarlas también como parte integrante de las organizaciones que pueden fomentar desde su ámbito la promoción de los derechos humanos, de un derecho o de varios derechos que están alrededor de la libertad religiosa, como la libertad de pensamiento o las demás libertades que se dirigen al ejercicio concreto. De ninguna manera la palabra alianza significa, en esta mención que yo hago, y aquí lo reafirmo, pensar algo distinto al Estado laico en México. Considero que el Estado laico en México es uno de los principios que nos permite precisamente tener tolerancia y tener una convivencia de respeto de los derechos entre las partes. Por esa razón, hago esta precisión sobre el término alianza, que de ninguna manera significaría un privilegio o de ninguna manera significaría un trabajo distinto, senador, al que propongo que se haga con todas las organizaciones de la sociedad civil. No dejo de señalar, sin embargo, que se trata de un tema importante, porque finalmente todos los derechos humanos, incluido el tema de la libertad religiosa y de la libertad de pensamiento, es un derecho humano en el cual tenemos que seguir avanzando y por el cual también lo coloco como una de las partes integrantes de este programa de trabajo. Ese es el sentir, esa es la motivación, senador, senadoras y senadores, con el cual incluyo esta parte que, reitero, de ninguna manera significa una alianza que desvirtúe la autonomía o la clara especialización de la CNDH en materia de todos los derechos humanos. ¿Está o no en su competencia? Usted hace bien en advertirlo, porque tenemos que proponer cosas que conforme a la ley y a la Constitución sean parte de su competencia. Desde mi punto de vista, la Comisión Nacional, en ese amplio campo de posibilidades, tiene no solo la posibilidad, sino la facultad, incluso la obligación de entrar en contacto y de abrir sus puertas a todas las organizaciones pluralmente, de todos los tintes, credos, condiciones, etcétera, de derechos humanos. Esa sería mi respuesta, señor senador.
Como anuncié al principio, habrá réplica del senador Pablo Gómez. Una cosa muy sencilla. Me quita usted un peso de encima cuando dice que no está proponiendo una alianza, aunque en el texto sí propone una alianza, pero que no es una alianza, sino es pues una relación, un trato, una promoción de derechos humanos en el seno de las corporaciones eclesiales, lo cual yo creo que es muy necesario hacerlo ahí en todos lados. Pero como este es un capítulo especial de su, es un punto, un parágrafo especial de su, pues ya no se trata de cualquiera, sino se trata de solo unas. Nada más le quiero aclarar, la libertad religiosa yo creo que forma parte de los derechos humanos. No son las instituciones religiosas las que se caracterizan por promover la libertad religiosa y decirle a sus feligreses: ustedes pueden irse a la iglesia de enfrente, de otro credo, porque pues nadie hace eso, ¿verdad? Es como la libertad de afiliación política, ¿no? Debe ser garantizada, pero no son los partidos los que andan tratando de que sus miembros se vayan a otro partido. Pero la libertad religiosa, como hay en cambio algunas corporaciones religiosas que sí insisten mucho en la libertad religiosa, especialmente las minoritarias, y que están muy interesadas en la promoción de esa libertad. De todas formas, eso reclama el mayor respeto del Estado, porque el Estado laico no solamente consiste en que el Estado no toma una posición frente a religión alguna, sino protege a todas ellas y garantiza la libertad religiosa. Esa es, digamos, la otra parte del Estado laico, que a veces no se le pone tanta importancia. Cuando los sacerdotes no tenían derechos políticos, yo era miembro de un partido que proponía que lo tuvieran y nos criticaban muchísimo. Decían que por qué proponíamos semejante disparate. Siempre consideramos que no era un disparate, que era la defensa de derechos que los sacerdotes también debían tener. Y yo agregaría más, todavía no tienen todos. En lugar de andar haciendo alianzas con las asociaciones religiosas, que no creo que pueda hacer la CNDH, debería sí plantear, reivindicar aquellos derechos que los sacerdotes todavía no tienen en el régimen jurídico mexicano y que es un pendiente en materia de derechos humanos que todavía tenemos. Le agradezco su aclaración, me deja un poco tranquilo, aunque sigo un poco confuso con sus planteamientos a este respecto. Gracias. Gracias, senador. Con esto concluye su intervención. Reconocemos el interés de participar en este proceso que se convoca a partir de una nueva definición en el Senado, gracias al impulso de la Comisión de Derechos Humanos y de la presidenta Rosario Ibarra de Piedra. Reconocemos también su exposición y le damos las gracias, y con esto llamamos a comparecer a Carmen Teresa Silvia Fajardo. Muchas gracias a ustedes.